A los 65 años de su fin, la epopeya de Abdelkrim sigue presente y viva en la memoria y conciencia de los españoles. Su lucha heroica contra los ejércitos invasores de su país, en nombre de unos principios avalados hoy por la comunidad internacional de naciones, sacudió a la opinión pública mundial y le convirtió en una figura ejemplar cuya aureola no se ha borrado aún. Sus enemigos, Franco, Mola, Sanjurjo, Yagüe, Millán Astray, Muñoz Grandes, forjaron precisamente en Marruecos el funesto plan de salvación de España que debía arruinar nuestras instituciones democráticas tras extender a la totalidad de la península los mismos métodos represivos experimentados con éxito en el Rif. Abdelkrim pertenece así no solo a la totalidad del pueblo marroquí, sino a aquellos sectores de la sociedad española que le apoyaron y supieron ver en él a un patriota enfrentado a los adalides del nuevo orden nacional católico que, con aires de cruzada, acabó por imponerse en la península años después a punta de espada. La situación periférica, o por mejor decir marginal, de España con respecto a los centros motores del imperialismo europeo podría habernos evitado cometer, en buena lógica, la tropelía histórica de las grandes potencias cuando procedieron a repartirse con un tiramillas el continente africano como si se tratara de un pastel. Desgraciadamente, no fue así. Y a cambio de las migajas del festín colonial, ¿cómo íbamos a ser capaces de colonizar las montañas del Rif si no podíamos siquiera explotar y poblar vastas zonas de Aragón, Extremadura y Sierra Morena? Tuvimos que soportar casi 2 décadas de guerra inútil, el desastre de Anual, la derrota de nuestro ejército por las cabilas de un jefecillo rifeño, la humillación de ser salvados in extremis por la masiva intervención militar francesa. A Francia y España competencias de orden político y fiscal en el imperio jerifiano, Francia estableció, en virtud de un tratado con el sultán, su régimen de protectorado sobre la casi totalidad de Marruecos. Conforme al convenio hispano-francés de noviembre de 1912, nos fueron atribuidos unos 20.000 kilómetros cuadrados de zonas, en su mayor parte montañosas e improductivas, esto es, el 5% del territorio nacional marroquí. Las tentativas de penetración, primero en lo que constituía nuestra zona de influencia y luego en la del protectorado, comienzan en 1909, a raíz de unos incidentes entre los trabajadores españoles de la línea férrea de las minas de Beni Guifrur, en Melilla, con las cabilas rifeñas vecinas. Pese a la propaganda militar africanista, con ecos de la cruzada de Prim y O'Donnell, acerca de la supuesta vileza y ruindad de los rifeños, con quienes no era posible andar con contemplaciones, a la invocación de los derechos históricos y la obligación secular de europeizar África, y a aseveraciones como «El Rif será absolutamente nuestro cuando hayamos convertido en cenizas las hogueras llameantes de la fiera y primitiva alma berberisca», el impopular sistema de quintas, que eximía a los hijos de los ricos, mediante pago, de la obligación de ir a la guerra, mientras enviaba a los de los obreros y campesinos a lo que pronto sería un matadero, desencadenó una violenta oposición de los socialistas. Y en 1909, Pablo Iglesias decía: «No sería difícil ni extraordinario que algún reservista prefiriese apuñalar a un ministro antes que ir a matar gentes que defienden su patria, con el mismo valor con que los españoles defendieron la suya en 1808. No son en este caso los marroquíes, sino el gobierno,
los enemigos del pueblo español. Mientras el ejército sufría el descalabro del Barranco del Lobo, al pie del monte Gurugú, las manifestaciones populares contra la guerra producían el estallido de la Semana Trágica barcelonesa y el fusilamiento del pensador anarquista Francisco Ferrer Guardia. El encarnizamiento de la lucha y resistencia obstinada de los rifeños inducían a la opinión pública a plantear algunas preguntas difíciles de contestar. ¿Por qué han de ser los moros salvajes cuando atacan nuestras posiciones y hemos de ser nosotros heroicos cuando invadimos sus aduares y nos traemos como trofeo un centenar de cabezas chorreando sangre? Como observaba acertadamente Julián Besteiro, situando el problema en marco más vasto, Europa, con su política colonial, realiza tremendos crímenes. Cuando un pueblo pequeño, débil y atrasado, quiere levantarse de su postración, Europa no se lo permite. En 1911, el jerife rifeño Mohamed Amecián predica el yihad contra los invasores cuando estos avanzan en dirección al río Kent. No obstante, la ocupación española de Larache y Alcazarquivir, en concurrencia y a remolque de la entrada de los franceses en Fez, Mequinet y Rabat, se lleva a cabo sin resistencia. Amecián muere en el combate en 1912 y un año después, establecido ya el régimen de protectorado, España se apodera de Tetuán. Ahmed el Raisu, el gran señor feudal de la Llevana, había facilitado la penetración del ejército al mando del entonces coronel Silvestre en las cabilas de la zona atlántica, pero pronto surgieron desavenencias entre ambos por cuestiones de competencia y prestigio. En una célebre entrevista con Silvestre, el Raisuni le había puesto en guardia: tú y yo formamos la tempestad. Tú eres el viento furioso, yo el mar tranquilo. Tú llegas y soplas irritado, y me agito, me revuelvo, estallo en espuma. Ya tienes ahí la borrasca. Pero entre tú y yo hay una diferencia, que yo, como el mar, jamás me salgo de mi sitio, y tú, como el viento, jamás estás en el tuyo. Con el nombramiento del general Gómez Jordana para alto comisario de España en Marruecos en 1915, las relaciones con el Raisuni mejoran pasajeramente. Mas tras la llegada del general Dámaso Berenguer en 1919, el enfrentamiento del señor feudal de la Llevana con el nuevo alto comisario desemboca en ruptura. Durante más de 8 años, el esfuerzo político-militar hispano se había centrado en la Llevana, en un continuo tira y afloja contra Suecia. En 1920, al ocupar el puesto de comandante general de Melilla, Silvestre decide reactivar el frente oriental, aprovechando el hambre y la miseria de las cabilas después de varios años de sequía. Su visita a Alfemas, para entrevistarse con los notables rifeños, se convierte en un ultimátum, pese a los deseos de paz de sus interlocutores. Poco después, desatendiendo a las advertencias del nuevo jefe de la importante cabila de los Beni Riadel, las tropas españolas cruzan el río Amecrán. Es el comienzo de la epopeya de Abdelkrim, del nacimiento de la guerra colonial revolucionaria y del ejercicio del derecho de los pueblos a disponer de su propio destino, conforme a los 14 puntos del presidente Wilson sobre la nueva legalidad internacional. El rifeño más famoso de la historia, hijo de Si Abdelkrim Ben Mohamed, cadí de la importante cabila de los Beni Riadel, nació en Astir en 1882. Si Mohamed Abdelkrim recibió en su juventud una educación tradicional arábigo-musulmana y a la edad de 20 años fue enviado por su padre a estudiar en la Universidad Qarawin de Fez, en la que permaneció 2 años consagrados al estudio de la jurisprudencia islámica y, según sus propias palabras, a la práctica de la equitación y manejo de armas. De vuelta a la cabina, aceptó el puesto de profesor en una escuela para marroquíes de Melilla. Colaboró en el diario El Telegrama del Rif y fue nombrado más tarde cadí o juez de la Oficina de Asuntos Indígenas. Su carrera en la administración hispana parece prometedora, pero las sospechas de las autoridades militares sobre sus ideas políticas se ven confirmadas en 1915 en el curso de un interrogatorio en el que proclama su fe en la grandeza del pueblo musulmán y la independencia del reino ocupado, así como su oposición al protectorado francés impuesto a Marruecos.
Procesado, Abdelkrim transformará su juicio en una elocuente acusación del imperialismo de Europa y un alegato en favor de la autodeterminación de su pueblo. Como su padre, el futuro líder había creído en la posibilidad de colaborar con España para asegurar el progreso material de los marroquíes. Enfrentado al designio de la ocupación militar del Rif, opta por la independencia frente al progreso. Condenado, encarcelado, lisiado de un pie en una frustrada tentativa de fuga, aprovecha su excarcelación para evadirse de Melilla y regresar a su aldea natal de Axtir. En 1920, a la muerte de su padre, es reconocido como jefe del movimiento de resistencia por la mayoría de las cabilas de su país. Pese a una derrota inicial sufrida en Amarrán, una columna de soldados españoles venida de Anual se establece en junio de 1921 en Igueribe, pero es sitiada poco después por los rifeños. Los nuevos refuerzos enviados por Silvestre para romper el cerco tuvieron que replegarse a su punto de partida. Las tropas asediadas, agotadas sus reservas de armas y víveres, intentaron una salida desesperada que concluyó en exterminio. Solo 11 hombres pudieron alcanzar el puesto de mando del ejército en Anual. Ante la ofensiva general de los rifeños, los 4.000 defensores de la plaza, presa del pánico, se retiraron en medio de un gran desorden y, abrumado con la responsabilidad de la catástrofe, Silvestre se pegó un tiro. Cuando se propagó la noticia de lo ocurrido, todas las cabilas rifeñas se unieron a Abdelkrim. El general Navarro reunió a las tropas en desbandada en Monte Arruit. Pero el avance de Abdelkrim es imparable. Tras ocupar Nador y Celuán, pone cerco a Monte Arruit, en donde se habían concentrado los fugitivos de Anual y de los demás puestos abandonados. El general Navarro se rinde y, vengando el asesinato de los emisarios rifeños enviados días antes a parlamentar con los sitiados, las Jarcas pasan a cuchillo a una parte de los vencidos. Junto a centenares de presos, Abdelkrim ha capturado 100 y pico de cañones, 300 ametralladoras, miles de fusiles, así como camiones, coches y material de transmisiones con los que modernizará sus Jarcas. 3.000 rifeños mal armados han derrotado a un ejército colonial de 10.000 hombres. El Rif ha sido liberado y los colonialistas permanecen encerrados en su viejo bastión de Melilla. Las razones de la victoria de Abdelkrim son complejas. Consciente de su inferioridad en hombres y en armamento, eludió siempre la batalla frontal con el adversario. Su táctica fue la de la guerrilla. Acoso a destacamentos aislados, ataques nocturnos, sabia alternancia de ferocidad guerrera y liberación de presos, destinada a confundir y desalentar a los invasores. Buen conocedor del terreno, favorecido por la áspera y casi inexpugnable configuración de sus montañas, disponiendo, como disponía, de la complicidad de sus habitantes, supo moverse como un pez en el agua y privar a los españoles de oxígeno. Como decía el futuro líder vietnamita Ho Chi Minh, la enseñanza de la guerra del Rif consiste en mostrar claramente la posibilidad de contener y vencer a un ejército moderno y organizado por parte de un pueblo pequeño que empuña las armas y defiende su patria. Los rifeños tienen el mérito de dar esta lección al mundo entero. Simultáneamente a estas tácticas, empleadas después con éxito por los argelinos, vietnamitas y afganos en sus luchas de liberación nacional, Abdelkrim introdujo en el sistema tribal y anárquico de las Jarcas innovaciones y técnicas modernas. Los soldados llevaban consigo alimentos para 8 días. Eran instruidos en el manejo de las armas recién capturadas, adoctrinados respecto a su misión patriótica y liberadora. Abdelkrim adquirió un centro de escucha y transmisión de radio. Estableció una red de comunicación telefónica en los territorios bajo su dominio. Utilizó los instrumentos de la guerra psicológica, recibiendo a corresponsales extranjeros y concediéndoles entrevistas. Su mayor desventaja fue la falta cruel de hospitales y médicos. Los heridos y lisiados rifeños eran atendidos por curanderos locales, y solo al apellarse de Shawen pudo disponer del material médico de su hospital, abandonado en su huida por los españoles.
La estrategia revolucionaria de Abdelkrim no fue solo de orden militar, sino también social, administrativo y político. La asamblea que proclamó la independencia del Rif y su reconocimiento como amir de las cabilas estableció un marco jurídico constitucional basado en la participación de aquellas, con sus shiur y caídes de toda la zona liberada. La sede del órgano supremo de gobierno en Axdir se llamaba Mahkama, y de él dependían otras 4 sedes de gobierno administrativo militar, encargadas asimismo de la aplicación de la justicia conforme a la Sharia. El Estado rifeño estaba dotado de un poder ejecutivo ejercido por un Consejo de Ministros y de un poder legislativo, el de la Yemá. Abdelkrim suprimió la costumbre tribal de resolver los conflictos familiares mediante venganzas que diezmaban a la población de las cabilas. Hizo demoler las torrecillas o bastiones construidas junto a cada casa para disparar contra el clan enemigo. Prohibió el porte de armas con munición fuera de los campos de operación militar. Abolió el rapto de muchachas, común entre los enjaya, las mutilaciones corporales a los culpables de robo y las prédicas antijudías. En el campo administrativo, garantizó la seguridad de los bienes y vías de comunicación. Reguló un nuevo sistema de impuestos. Intentó elaborar un censo de la población y una reforma agraria destinada a confiscar las tierras de los notables que colaboraban con España para su distribución entre los rifeños pobres. Su concepción jurídico-estatal aunaba así, como señala María Rosa de Madariaga, la tradición y la modernidad. El desastre de Anual conmovió profundamente a la sociedad española. Mientras las fuerzas democráticas, el PSOE, la CNT y el pequeño Partido Comunista acentuaban la presión popular contra la guerra, un núcleo de jefes y oficiales encabezados por Franco y Millán Astray impusieron a los sucesivos altos comisarios nombrados por el gobierno la intensificación de la lucha. En septiembre de 1921, una contraofensiva española hasta Monte Arru permite descubrir a nuestros soldados, dice Miguel Martín, el desolador espectáculo de unas ruinas cubiertas de sangre reseca, cadáveres mutilados, restos putrefactos de compatriotas, víctimas de una guerra tan cruel como injusta. Ni el bombardeo naval de Astir, ni la batalla de Kitz-Yatza consiguen hacer mella en el dispositivo militar rifeño. Las diversas conversaciones indirectas entre el gobierno español y el Amir no dan resultado ante la negativa de Abdelkrim a someterse a la autoridad del Jalifa nombrado por España. Con la toma del poder por el general Primo de Rivera, las posibilidades de una paz negociada parecen reales. El jefe del directorio militar, conocido por su oposición a la aventura colonial africana, ha admitido ante un corresponsal extranjero: Abdelkrim nos ha derrotado. Posee las ventajas inmensas del terreno y del fanatismo de sus seguidores. Nuestras tropas se hallan agotadas por una guerra que ha durado años. No ven por qué tienen que luchar y morir por un pedazo de territorio sin valor alguno. Conforme a sus convicciones, inicia conversaciones secretas con el líder independentista y le propone la autonomía de la Malato rifeña. Pero desde su posición de fuerza, aquel se niega a entrar en su juego contemporizador y rehúsa la oferta. Cuando Primo de Rivera visita Melilla, la acogida hostil de los oficiales del tercio y el brindis amenazador de Franco le obligan a dar marcha atrás. En 1924, Abdelkrim extiende sus operaciones a la Yebana. Las cabilas de la zona, dependientes hasta entonces del Raisuni, se unen a su vez a la lucha independentista y con su ayuda corta la carretera de Tánger a Tetuán, aísla a Ararache y pone cerco a Saúl. La caída de esta ciudad será el último gran revés del ejército colonial español. Miles de muertos, heridos y prisioneros, pérdida de grandes cantidades de armas modernas y material militar. Ante las proporciones de la derrota, Francia se ve obligada a intervenir. El ejemplo del Rif amenaza con extenderse a todo Marruecos y pone en peligro su protectorado. Con el pretexto de la ocupación por Abdelkrim de la cabila de Beni Serwal, que, según los franceses, formaba parte de la zona, en verdad imprecisa, atribuida a Francia en 1912, el gobierno de París decide coordinar su acción militar con España. Tras la conferencia de Madrid en junio de 1925 y la visita del mariscal Pétain a Tetuán, los dos ejércitos emprenden una ofensiva destinada a pillar a Abdelkrim entre dos fuegos.
desembarco victorioso en la bahía de Alhucemas el 8 de septiembre constituye el elemento decisivo en la última fase de la guerra. Mientras los españoles, con el apoyo aéreo francés, ocupan Astir e incendian la casa natal de Si Mohamed, los franceses recuperan las zonas perdidas entre Taza y Fez durante el ataque por sorpresa de los rifeños. En otoño de 1925, los aliados han reunido un ejército de 280.000 hombres apoyados por tanques, una poderosa artillería y 44 escuadrillas de aviación. La ofensiva de Petén se inicia con una serie masiva de bombardeos aéreos destinados a aterrorizar a la población. Según las propias fuentes militares francesas, la Escadrille Serafin realizaba un promedio de 410 misiones diarias. Las naciones civilizadas, dice con amargura el jefe rifeño, vienen a civilizar con aviadores. Matan a seres indefensos y los matan impunemente. Literalmente anegado por dos ejércitos bien pertrechados, Abdelkrim tuvo que rendirse a los franceses el 27 de mayo de 1926 y fue desterrado a la isla de la Reunión, en donde permaneció 21 años hasta su evasión a Egipto y continuación de su lucha por otros medios en favor de un Magreb árabe. El discurso anticolonialista de Abdelkrim, que invocaba unos derechos reconocidos hoy en la Carta de las Naciones Unidas, era en su época lúcido y premonitorio. En una carta abierta a las naciones civilizadas, el Amir del Rif escribía: ya es la hora de que Europa, que ha proclamado en el siglo XX su voluntad de defender la civilización y elevar a la humanidad, haga pasar estos nobles principios de la teoría a la práctica. De que se alce a defender a los humillados contra los agresores y de que sostenga, frente a los poderosos, el derecho de los débiles, cuyo sentido tradicional de dignidad no puede conducirles de no mediar un socorro exterior, sino a un final ineluctable, la autodestrucción. Los españoles creen que Europa les ha encargado de la reforma y civilización del Rif. Pero los rifeños preguntan: ¿acaso la reforma consiste en destruir viviendas con armas prohibidas o en injerirse en la religión del otro y usurpar sus derechos? A diferencia de lo que hizo luego la propaganda republicana en 1936, con motivo de la utilización de mercenarios rifeños por Franco, al meter a la totalidad de los moros en el mismo saco, el líder independentista supo distinguir siempre al pueblo español del partido colonial denunciado en la península por todos los intelectuales y políticos honestos. Como podemos advertir hoy con la perspectiva del tiempo, la acción de Abdelkrim se inscribía en un triple marco: rifeño, marroquí y norteafricano. Si tenemos en cuenta que el líder independentista se dirigía a menudo en sus mensajes a la nación y al pueblo de Marruecos, podemos deducir que su creación de un Estado rifeño, impuesta por las exigencias del equilibrio de fuerzas, fue la expresión de una estrategia a medio término realista y prudente. Como dice Abdellah Laroui, dado que Abdelkrim no podía hablar ni tomar decisiones en nombre del sultán, prefirió, teniendo en cuenta las circunstancias, construir una república, asumir la responsabilidad de sus actos hasta el día en que Marruecos se liberara y devolviese el poder a su legítimo poseedor. Frente a la imagen trazada por sus enemigos de un caid local, predicador del yihad contra los infieles, Jacques Berg distingue en él a un auténtico jefe político que extendió sus ambiciones a una idea nacional e incluso al juego internacional. En plena guerra del Rif, había enviado en efecto mensajes a los hermanos de Argelia y Tunisia, y en 1947, anticipándose a la reciente unión de los 5 estados del Magreb, proclamada en Marrakech, creó en el Cairo un comité de liberación del Magreb, del que formaron parte Bourguiba, Alal el-Fassi y los líderes independentistas argelinos. En lo que toca a España, la guerra del Rif y derrota final de Abdelkrim tuvieron consecuencias desastrosas para el régimen democrático y sentaron las bases de una dictadura que se prolongará por espacio de 40 años. La creación del cuerpo de la Legión por Millán Astray y Franco,
compuesto de voluntarios españoles y de otros países, a fin de vigilar y suplir al desánimo y falta de motivación de nuestros soldados, así como la aparición de una casta de jefes y oficiales africanistas que no tardarían en alzarse contra sus superiores, fueron producto de aquella guerra represiva y la experiencia amarga de sus humillaciones. Investidos de una mística nacionalista, al servicio de nuestros presuntos valores eternos, Franco, Sanjurjo, Millán Astray, Mola, Yagüe, Muñoz Grandes, templaron su espíritu de lucha entre pueblos y prepararon desde allí su sangrienta salvación de España. A la matanza de rifeños, durante y después de la guerra, seguiría la de los propios españoles. Ninguna ilustración mejor del axioma, conforme al cual no será jamás libre el pueblo que, por una u otra razón, consienta en oprimir y aplastar la libertad de otro pueblo.